Este es mi Apple Watch, el SE de primera generación. Lo conocéis de sobras. Y el 19 de septiembre cumple 3 añitos desde que me lo regalaron por mi cumple. Sé que aún quedan unos días, pero bueno, más o menos para que te hagas una idea. Así que este año renovamos sí o sí. ¿El por qué? Porque para mi sorpresa, este modelo, el SE1, ya no recibe actualizaciones. Y Judith, ¿cómo vas a hacer este vídeo? ¿Cómo nos vas a enseñar esas novedades si no se puede actualizar? Pues eso mismo me pregunté yo hace un par de días. Así que tuve que pedirles un favor a mis amigos de Rosalind Mac y magníficos. Y como son los mejores, me han enviado un SE de segunda generación para poder hacer este vídeo. Así que aprovechando que con el Apple Event no se presentó un nuevo modelo de SE y por lo tanto si te estás planteando comprarte un Apple Watch pero no tienes mucho presupuesto, ahora mismo la opción sigue siendo el Apple Watch SE de segunda generación. Así que, ya que estamos, pues lo abrimos juntos y te hablo un poquito sobre este modelo. Y luego, por supuesto, le instalaremos WatchOS 11, que incluye un montón de novedades que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Y así también tú, si estás dudando sobre este modelo, puedes ver cómo funciona, pues en un modelo un poquito más limitado, como es un SE. Vale, pues vamos a ello. Bueno, lo primero, obviamente, es un modelo que ya está utilizado. Me lo han enviado de alguien que ha devuelto este producto, así que si veis que ya está abierto, es por eso. Lo primero de todo, comentaros que el modelo es exactamente igual en cuanto a lo físico, solo que si veis alguna diferencia es porque me lo han enviado en blanco estrella y el mío es en plata. El SE de primera generación, es decir, el mío, trae un chip que es el S5 y por otra parte, el SE de segunda generación trae el chip SiP S8. Mientras lo voy vinculando a mi propio iPhone para poder enseñarte estas novedades, te voy contando algunos detallitos que es importante que sepas. Y es que este modelo, el SE de segunda generación, tiene detección de caídas y accidentes. En cambio, el que yo tengo, el SE de primera generación, solamente sería de caídas, no de accidentes. Aparte del chip que te he dicho ya, donde ahí vamos a poder notar, obviamente, que sea más rápido y que pueda recibir esas actualizaciones, aparte de eso, también introduce el modo de bajo consumo. Realmente esas son las 2-3 diferencias, obviamente hay alguna más, un poquito más técnica, pero a grandes rasgos sería eso lo que le diferencia de un modelo a otro. Y esto básicamente te lo quería contar por si te estás planteando actualizarte del SE de primera generación a otro SE. Y la verdad es que a mí me habría encantado que lo hubieran renovado, pero de momento, al menos en esta keynote de septiembre, no se ha presentado un nuevo modelo de SE. Por lo tanto, si te gusta mucho el modelo SE y quieres actualizar, como es mi caso, el SE de primera generación, deberías ir a por el de segunda generación. Aunque si me permites que te dé un consejo, yo miraría un poquito la web e investigaría, valoraría otros modelos como por ejemplo el modelo 9 o incluso el nuevo Apple Watch Series 10. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, ya tengo puesta la actualización, así que vamos a hablar sobre WatchOS 11. Por cierto, una cosa, antes de empezar, quería comentaros que este vídeo lo estoy haciendo con la última beta, ¿vale? Porque estoy grabando el vídeo a sábado 14 para que tú lo puedas ver literalmente el mismo día que se lanza, es decir, el lunes 16. Y esto simplemente te lo digo porque es probable que durante el vídeo pues veas algunos menús, algunas aplicaciones o algunos textos que no sean exactamente iguales que tal y como tú los vas a recibir con la actualización pública. Pero bueno, yo creo que para hacernos una idea nos sirve. A todo esto han pasado un par de días desde que grabé la intro, así que me ha dado tiempo de probar un poquito más ciertas aplicaciones como la nueva aplicación llamada Constantes Vitales. Que me va genial poder hablarte ahora mismo de esto porque me acabo de despertar. Y es que esta aplicación va a definir unos valores normales para cada métrica de salud que registra mientras duermes. Y por lo tanto, pues puedes consultar en todo momento si tus parámetros están dentro de la media, ¿no? De lo normal. Y estos días me he dado cuenta que dormir con el Apple Watch, es decir, tener batería por la noche, con esta actualización tiene más sentido que nunca. Así que actualizar mi Apple Watch este año va a ser una muy buena opción. Ah, sí, por cierto, una cosa. Os voy a enseñar un truquito que viene con la actualización y es que, bueno, pues eso, ¿no? Si dormís con el Apple Watch, seguramente os ha pasado que os despertáis por la noche, queréis consultar un mensaje o lo que sea y queréis desbloquearlo. Ya sabéis que cuando lo ponéis en modo descanso aparece pues esta estética, ¿no? Bueno, pues con la actualización se puede desbloquear de varias formas. Lo primero de todo es que ahora, haciendo un solo clic en la corona digital, podemos entrar en el reloj sin problema. Y por otra parte, volvemos a recuperar esto de que cuando giras la coronita se va añadiendo un poquito de luz al reloj. De esta manera, pues no hace falta que se ilumine al 100%, sino que simplemente como el modo este teatro, ¿sabes? Cuando estás en el cine, que simplemente haciendo un poquito la ruedita
puedes ver la hora. Bueno, pues eso lo recuperamos otra vez en el modo descanso. Y volviendo otra vez a la aplicación de Constantes Vitales, hay una cosa que obviamente pues no he podido experimentar, también te digo que menos mal, pero hay una cosa que os quiero comentar, y es que si en algún momento hay una métrica que se sale de pues tu media, ¿vale? Hay algo que esté un poco ahí que no está bien, recibirías una notificación en tu Apple Watch indicándote aquellos factores que podrían influir. Por ejemplo, pues si te estás medicando, pues por el uso de medicamentos, o si has bebido alcohol, o incluso algo que me parece muy interesante, una posible enfermedad. Vaya, que te prepara con antelación por si algo fuera mal. A mí me da la sensación de que están intentando cada vez más parecerse a pues estos anillos inteligentes. Por cierto, obviad la tirita, ¿vale? Que es que me ha arrancado una pielecilla y pues bueno, un desastre. Bueno, en fin, pues eso, que cada vez intentan, yo creo, parecerse un poquito más a este tipo de anillos, o también la pulsera esta, la Whoop, ¿sabéis? La que lleva Albert. Mira, yo qué sé, pues la temperatura mientras duermes o la frecuencia respiratoria son ese tipo de métricas que yo solamente podía ver pues teniendo el anillo, y que entiendo que no todo el mundo tiene dos dispositivos distintos, así que bueno, que lo incluya todo el Apple Watch pues me parece un acierto. Otra cosa que llega con la actualización es este botoncito que encontramos en la aplicación, esta de actividad, arriba del todo, como si fuera pues una flechita hacia arriba. Vale, pues eso se llama carga de ejercicio y, como digo, es una funcionalidad nueva que trae la actualización. Y si utilizas Apple Watch para entrenar, que es bastante común, creo que esta funcionalidad te va a gustar un montón, porque lo que hace es ver qué impacto tiene la intensidad de tus entrenos con el paso del tiempo. Puedes verlo en este menú y de esta manera ver si, según cómo has entrenado, durmiendo o yo qué sé, pues viviendo en general, deberías o no ir al gym, por ejemplo. Obviamente tú aquí luego haz lo que te dé la gana y guíate pues si te apetece, si no, si te va bien ese día o no. Pero por ejemplo, una persona muy deportista como es Albert, mi pareja, que pues sí, va casi todos los días, le va muy bien este tipo de métricas para poder decidir su día de descanso. Él, como de base quiere ir al gimnasio siempre, entonces dice, ¿qué día descanso? Pues se guía un montón por ese tipo de conclusiones que saca según tus métricas. Y oye, según él, lo que siempre me dice es que le funciona un montón para poder recuperarse correctamente. No sé si con el Apple Watch será así, pero yo os cuento su experiencia con algo muy similar, que es la Whoop. Ah, obviamente, y con esto que te estoy contando, encontramos una nueva métrica en el Apple Watch, que es el esfuerzo. Vaya, que si lo has dado todo, lo has dado bien duro al entreno, o si, bueno, no te has esforzado mucho. Y según lo que leo en la página de Apple, porque claro, esto yo pues la verdad es que no he ido a entrenar, entonces no te lo puedo decir, ¿no? Pero según lo que leo, tiene en cuenta el ritmo, la altitud, la frecuencia cardíaca y algunos datos personales como la edad, la altura y el peso. Vale, y simplemente ya para finalizar el tema del ejercicio, como te acabo de comentar, pues yo la verdad no he ido al gimnasio estos últimos días, ni este último mes. Lo voy a reconocer, es verdad que está siendo un mes un poquito agobiante, estresante, y sí, el gimnasio me ayuda mucho a desconectar, pero también me quita mucho tiempo que tengo que invertir en otras prioridades ahora mismo en mi vida. Así que bueno, para este tipo de momentos hay mucha gente, pues a mí por ejemplo me importa bastante poco si el Apple Watch me dice, chica, eres una vaga, pero hay gente que esto pues le puede llegar a afectar porque piensa pues que no lo está dando todo, que tiene una vida muy sedentaria, simplemente por el hecho de no haber ido durante un periodo concreto al gimnasio. Entonces han aplicado una nueva forma de regular el tema de los anillos, que siempre os he recomendado esta forma de medir vuestros días, porque es cierto que esto pues motiva a muchas personas, pero también puede darse el caso de que esto a ti pues te agobie o te estrese el ver que no has cerrado todos los anillos de ese mes. Entonces ahora lo que han hecho es darte la posibilidad de pausar los anillos pues durante un día, una semana o un mes o el tiempo que tú necesites. Y oye, pues esto pues la verdad, ¿qué quieres que os diga? Me parece súper bien para todas aquellas personas, sobre todo que os afecte. Vale, y no voy a mentir, una de las cosas que a mí más me gusta y que creo que si eres usuario de Apple Watch también te gusta a ti, es la estética, la personalización, las esferas. Y como ya es habitual, con las actualizaciones incluyen al menos una nueva esfera para poder personalizar un poquito más nuestro Apple Watch. Así que con esa actualización no iba a ser menos. Han incluido no una, sino 3 esferas nuevas que podréis encontrar nada más actualizar vuestro Apple Watch. La primera esfera de la que os voy a hablar es la de fotos, se llama así, ¿vale? Que da la casualidad que es una esfera que yo he utilizado un montón y desde que empecé a hacerle estos vídeos más centrados en Apple y sobre todo tecnología o el Apple Watch directamente, pues es la que siempre he llevado. Entonces os quiero hablar de esto porque han incluido algunas mejoras. No es una nueva esfera como luego veremos, pero sí que la han actualizado y que creo
creo que a muchos de vosotros os va a gustar porque se puede cambiar la distribución del reloj y la tipografía. Os la enseño. Ya sabéis que también con la aplicación propia de Apple Watch en vuestro iPhone podéis configurar las esferas y yo os recomiendo que lo hagáis desde aquí porque es mucho más cómodo, ¿vale? Al final el Apple Watch es una pantallita más pequeña y, bueno, yo os recomiendo que lo hagáis desde aquí. Entonces, vamos a ir a Galería de Esferas y ya os aparecerán arriba las nuevas, ¿vale? Las nuevas esferas, pues ahí aparecen. Entonces, esta de fotos os la enseño un poco por encima porque creo que han incluido cositas, como digo, muy chulas y que a muchos os va a gustar. Lo primero es que, por supuesto, podemos poner fotos aleatorias de nuestro catálogo o seleccionar nosotros mismos las fotos. Fijaros que podéis elegir hasta 24 fotos, es decir, que sí, pueden ir cambiando las fotos, ¿vale? Cuando entréis en este menú, aquí podemos añadir más fotos o si no, seleccionar aquellas que hayamos añadido para poder borrarlas. Entonces, vale, hemos añadido esta misma foto. Entonces, una de las cosas que más destaco de la actualización de esta esfera es que ahora es un poquito más inteligente y por lo tanto, primero, si ponéis aleatorias, el propio iPhone va a detectar fotos que sean aptas para esta esfera. Vaya, que no nos sea complicado ver lo que hayamos puesto. Tamaño de la hora. Ahora podemos poner que sea dinámico, muy grande, mediano o pequeño. Ahora también podemos seleccionar la tipografía, cosa que antes no podíamos. Y tenemos la moderna, la clásica y la redondeada. También podemos cambiar el tema numérico, por si vosotros no tenéis los arábicos occidentales, pues que sepáis que ahora se puede cambiar desde aquí. Y por último, algo también muy guay, es que podemos ponerle estilos, ¿vale? Pues por ejemplo podríamos poner monotono o duotono o fondo de color. A mí me gusta natural, ya lo sabéis, pero en el caso de que pongáis monotono, después también podéis cambiar el color de la hora y el color de la foto, por ejemplo. Aparte también tenemos complicaciones, ¿vale? Y podemos poner, por ejemplo, que arriba tengamos la actividad y abajo pues tengamos la batería. Cosa que antes en la esfera de fotos no se podían poner complicaciones y era un poco limitada. Por cierto, una cosa que os quiero comentar, si queréis dejar la foto natural, ¿vale? O sea, sin filtros, también podéis cambiar el color de la hora, ¿vale? Que os lo quiero enseñar porque no hay ningún problema. Y de hecho, aquellas que se integran dentro, por ejemplo, aquí, ¿vale? Fijaros que queda súper bien integrado. Truquito extra, si elegís los colores base, no se pueden regular, pero si tiráis hacia la izquierda, tenéis estos que serían como, pues, predeterminados, que aquí, si hacéis clic, sí que tenéis el slider para controlar el tono del azul, el crema, el beige, el rojo, que queráis. Por otra parte, las otras esferas os las voy a enseñar desde el propio Apple Watch, porque al estar utilizando una beta aún no las tengo en la aplicación del iPhone, entonces os la enseño desde aquí. Es esta que se llama flujo y esta que se llama reflejos. Sinceramente, en la Keynote a mí la de reflejos no me gustó, pero ahora que la he aplicado en mi propio Apple Watch es la que más me gusta. La de flujo es bastante sencillita, ¿vale? Simplemente tenemos que elegir qué tipo de número queremos, lo que os he enseñado antes, pues arábicos occidentales en mi caso, el estilo si lo queremos totalmente relleno o en formato línea y finalmente el color, que ya veis que es una combinación, pero si tiráis hacia abajo encontráis unos colores más combinados bajo mi punto de vista. Y luego por otra parte tenemos esta que se llama reflejos, que como digo me gusta mucho más porque tenemos complicaciones. Tenemos o bien convertirla en una esfera circular para poder ponerle complicaciones o si nos gusta más minimalista podríamos subir y tenemos pantalla completa, ¿vale? Que es la que a mí no me acaba de... Pero como esfera circular me gusta. Después el color, atención, esto tiene truquito, tenéis un montón de colores, ¿vale? Pero fijaros que, por ejemplo, yo le voy a poner esta misma ámbar, este es el que más me gusta, y fíjate cómo cambia el color según cómo giras la muñeca. Es un detallito prácticamente sin importancia, obviamente es estético, pero bajo mi punto de vista hace que me guste mucho más este tipo de esfera. Por cierto, truquito que viene con la actualización por si os interesa este tema, que últimamente con los últimos vídeos que he subido veo mucha necesidad de cambiar los tonos, entonces os aviso que ahora por fin podemos cambiar los tonos del Apple Watch. No sé si lo sabíais, pero antes pues no se podían, venían los predeterminados y ya está. Pues ahora sí, ¿vale? También lo podemos hacer desde nuestro propio iPhone para que nos sea más cómodo, como siempre os digo. Entonces ahora si vamos a sonidos y vibraciones, veréis que tenemos una especie de menú muy similar al propio iPhone. Entonces dentro de, pues por ejemplo, avisos de calendario, ahora tenemos un despliegue de opciones y poder elegir el que más nos guste. Después, los widgets. A ver, yo no sé si vosotros utilizáis mucho los widgets, yo sinceramente no. Llegaron con WatchOS 10 y sinceramente parecía que serían la bomba y es lo típico que llega con una actualización y es muy guay el primer día,
pero luego ya te olvidas de que existen. Y es algo que me ha pasado mucho a mí. No sé si a la mayoría de personas le habrá pasado esto, pero han cambiado un par de cositas para hacerlos un poquito más útiles y que de esta manera, considero yo, bajo mi punto de vista, la gente lo utilice más. Ahora han puesto como unos widgets inteligentes. No sé cómo le han llamado exactamente. Un momentito. A ver. Vale, grupo inteligente se llama. Lo podéis configurar desde el iPhone o directamente desde el Apple Watch. Y para quien no lo sepa, los widgets es con la coronita, bajamos hacia abajo y ahí encontramos la pantalla de widgets. Y truquito extra, si ahora con la corona subimos hacia arriba, entramos en las notificaciones. Antes teníamos que hacerlo con el gesto así con el dedo, pues ahora ya no. Entonces, bajamos con la corona y veréis ahí los widgets. Esos widgets, como digo, el primero de todos es el que es inteligente. Y por lo tanto, digamos que el Apple Watch intenta como conocerme un poco más y me sugiere algo que para mí sea útil. Por ejemplo, si él detecta que en breves se va a poner a llover, te va a poner el widget de tiempo para que te enteres. Se entiende, ¿verdad? Tienes un pedido hecho con Globo, ¿vale? Has pedido comida a vicio. Y ese pedido se retrasa por lo que sea, en el primer widget aparecerá ese retraso para que te enteres. Bajo mi punto de vista es un poco como las Life Activities del iPhone, ¿sabéis? Cuando, por ejemplo, ponéis un cronómetro que aparece aquí abajo como una tira para que en todo momento sepas cuánto le queda, o yo qué sé, en lo de la isla dinámica. Pues digamos, bajo mi punto de vista, es como las Life Activities del iPhone, pero en la primera agrupación de widgets, ¿vale? De esta manera, siempre que deslices, tendrás esa información. Lo del cronómetro funciona, ¿eh? Pon un temporizador en 10 minutos. 10 minutos, empezando la cuenta atrás. Aparece la cuenta atrás. Si yo desbloqueo, ¿vale? Obviamente, ahora aquí no tengo nada, pero si yo ahora tiro la corona hacia abajo, ahí aparece ese temporizador. Por lo tanto, como digo, es una Life Activity aplicada al Apple Watch, lo cual está genial. Y el tema de la música, todo eso funciona así. Por eso digo que, bajo mi punto de vista, quieren hacer que esta pantallita sea un poquito más útil, o al menos que la consultes. Y hablando de widgets, ahora tenemos la posibilidad de añadir otros widgets. Por ejemplo, la aplicación Traducir, que no sé si lo sabíais, novedad también con WatchOS 11, y es que por fin tenemos la aplicación Traducir de nuestro iPhone en el Apple Watch, lo cual creo que es hiper útil y le puedes preguntar cualquier cosita que necesites traducir en ese momento, por ejemplo, al inglés. Y como digo, lo han incluido en widget. También obviamente tenemos el widget de constantes vitales que te he enseñado al principio del vídeo, y luego otro que es Mareas, que por cierto es una nueva aplicación también que han incluido en esta actualización, que es para controlar pues el nivel del mar, si sales a navegar sobre todo. Yo no es mi caso, así que tampoco lo quería incluir mucho en este vídeo. En fin, esto, bajo mi punto de vista, es lo principal, lo que incluye la actualización a grandes rasgos, lo que considero que más le vais a dar utilidad, lo que creo que os puede ser útil para vuestros días. Pero obviamente, como siempre, hay muchísimas más cositas ocultas que iremos viendo a lo largo de los próximos meses en vídeos como truquitos o lo que queráis ver realmente, así que te voy a estar leyendo en comentarios. Pero también te digo que para no perderte ese contenido que toca, efectivamente, que estés suscrito al canal, así que como siempre tienes aquí abajo en el vídeo un botón rojo que pone suscribirse. Si aún no lo has hecho, le das y ya está, recibes notificaciones y también tienes la campanita y de esta manera pues te enteras si subo un nuevo vídeo. Que ya te aviso que este mes va a estar bastante cargadito de contenido. Nada más que añadir, simplemente dar las gracias infinitas a Rosalie Mac y Magníficos por dejarme este Apple Watch para poder hacer esta pequeña review de la actualización, porque si no, no habría sido posible este vídeo. Sinceramente, literalmente, no habría sido posible sin ellos, así que millones de gracias. Además, justo hoy, como digo, estoy grabando a sábado, ayer fue la inauguración de la nueva tienda en Barcelona, en Diagonal Mar. Vinisteis muchos de vosotros, hace especial ilusión hacer esta pequeña mención a todos los que vinisteis, me abrazasteis, me dijisteis cosas preciosas. Millones de gracias de corazón. Y de nuevo, millones de gracias Rosalie Mac por contar conmigo. Para quien no sepa qué es Rosalie Mac, que a lo mejor está un poco perdido, es una tienda donde podéis comprar también productos de Apple, por si en vuestra ciudad no hay Apple Store, podéis acudir a ellos, os van a tratar genial, de verdad. O sea, yo ayer conocí a gente impresionante, apasionada de su trabajo. Cualquier duda que tengáis sobre cualquier producto, si queréis bichear algún descuento o algo que el Apple Store pues no tengan, os dejaré en la descripción el enlace para que vayáis directamente a la tienda y podáis observar todo lo que tienen, porque no solo tienen productos de Apple, tienen de Sonos, de Belkin, accesorios de 1000 tipos. En fin, os lo dejo todo en la descripción. Y a ti que has invertido tiempo en ver este vídeo hasta el final, millones de gracias, y te voy a dejar este otro vídeo por si no lo has visto y quieres estar al día, pues para que lo puedas ver ahora que ha finalizado este. Millones de gracias de nuevo y un besito muy fuerte. Nos vemos mañana mismo. ¡Mua! Adiós.